Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en un Conversamos Más. Hoy nos acompaña Glenda Quiroz de la Embajada Británica y tenemos muy buenas noticias, información muy importante. Si su sueño ha sido estudiar fuera de Costa Rica, pues esta podría ser su oportunidad porque ya están abiertas las inscripciones para las becas de Chevening que otorga la Embajada Británica. Doña Glenda nos va a explicar específicamente, bueno, de qué se trata este programa, que ya cumple 40 años también, y quiénes son las personas que pueden optar por estas becas, requisitos y demás, todo lo que usted necesita saber. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por el espacio, Isel. Más bien, muy complacida de estar con ustedes el día de acá. Y en efecto, ya estamos precisamente en la convocatoria de las becas Chevening. Las becas Chevening son por excelencia la beca que otorga el gobierno del Reino Unido. Es un programa que se hace a nivel global y está presente en más de 165 países y territorios, siendo Costa Rica uno de ellos. Este año, como bien lo señala, es el 40 aniversario de la beca y nos honra mucho decir que ya hemos enviado a más de 90 personas al Reino Unido desde 1983 para que puedan pues, hacer así sus estudios de maestría. El programa en sí es para maestrías de 1 año de duración únicamente. Pueden aplicar todas aquellas personas que cumplan con los siguientes requisitos, que son requisitos mínimos. Se necesitan al menos 2 años de experiencia laboral o el equivalente a 2.800 horas. Vale aquí también recalcar que, por ejemplo, aquellas personas que han hecho voluntariados o pasantías de largo plazo, también se les cuenta, ¿verdad?, como experiencia para esas horas. También se necesita que tengan por lo menos un título de bachillerato o licenciatura universitario, puesto que es un programa de maestría al que irían a estudiar. En caso de que ya tengan una maestría, pueden aplicar al programa Chevening sin ningún problema. La recomendación es que justifiquen muy bien en la aplicación cómo esa segunda maestría les ayudaría a alcanzar sus objetivos de corto, mediano y largo plazo. Dentro de otros de los requisitos es no haber estado financiados por el gobierno del Reino Unido con anterioridad. Y no tiene ningún límite de edad. Entonces, todas aquellas personas que cumplan con estos requisitos pueden aplicar. Y, por supuesto, el dominio del idioma inglés, ¿verdad? Es muy importante. Eso le iba a preguntar, ¿tiene que ser 100% bilingüe la persona que además de que cumpla estos requisitos que ya usted menciona, debe hablar perfectamente el inglés? Bueno, la expectativa es que tenga al menos un nivel medio o alto de dominio del idioma. Como bien sabemos, pues no somos nativos, ¿verdad? Entonces no habría ningún problema de que te puedan tener, digamos, un nivel alto, pero que sí tengan el suficiente entendimiento, puesto que toda la aplicación, el proceso de entrevista y, por supuesto, la maestría se cursan en este idioma. Entonces es muy importante. Hago aquí la salvedad que para aplicar a la beca en sí no necesitan aportar una certificación o un examen, digamos, ¿verdad?, que certifique cuál es ese nivel de proficiencia del idioma. ¿Por qué? Porque la aplicación a la beca se hace por un lado y la aplicación a 3 programas de maestría que son directamente con las universidades se hace por otro lado. Entonces, hacer 2 procesos diferentes, no queremos que haya una duplicidad de requisitos. Entonces, en ese caso, Chevening no necesita el examen, pero sí lo van a necesitar para las universidades. Me pregunta mi compañero productor que puede ser abierta a cualquier especialización. Por ejemplo, yo periodista, una persona abogada puede optar por estas becas. Así es para cualquier universidad en el Reino Unido en cualquier programa. No hay ningún problema mientras sea una maestría de 1 año de duración. La oferta de universidades del Reino Unido en este momento es más de 250 universidades a lo largo y ancho de todo el Reino Unido. Entonces recordemos que estamos hablando de Gales, Irlanda del Norte, Escocia y Inglaterra, ¿verdad? Entonces es importante tenerlo en consideración porque a veces tenemos esa concepción de que es únicamente Inglaterra o tal vez se fijan únicamente en las universidades que tienen más renombre que normalmente están en Londres, ¿verdad? Entonces para que sepan que pueden aplicar dentro de los 4 territorios. Ahora hablemos de los plazos. Bueno, ya están abiertas las convocatorias, se mantienen hasta el 7 de noviembre, pero usted me decía que por una cuestión horaria sería hasta el 6, tal vez sí podemos ampliar un poquito. Claro que sí. Vamos a ver, el plazo abrió el 12 de septiembre. Está abierto precisamente, en la página lo indica, 7 de noviembre, pero por diferencia horaria, el 6 de noviembre. Ahora, le comentaba al principio que son más de 165 países y territorios los que están. Eso se traduce en alrededor de 70,000 aplicaciones por año. Entonces, la recomendación que nosotros les damos a las personas es, por favor, no lo dejen para última hora. Esto es muy importante. Traten de mandarlo al menos la última semana de octubre para que no vayan a tener ningún problema con la plataforma.
Vamos a hacer una pausa, pero ya casi volvemos porque hay todavía muchas dudas que evacuar para las personas. Nosotros estamos en Conversamos, ya casi regresamos. Continuamos en Conversamos, estamos con Glenda Quiroz de la Embajada Británica. Vamos a hablar sobre la forma en la que usted puede aplicar y debe aplicar si está interesado en estas becas, en especializarse un año en cualquiera de las universidades del Reino Unido. Glenda nos va a explicar, hay un proceso de matrícula, usted tiene que entrar a una página web. Cuéntanos un poco cuál es este procedimiento. Claro que sí. La aplicación se hace directamente en línea. La página es chevening.org. Para más facilidad, ¿verdad? Yo siempre digo Chevening con V, así como suena, .org. Ahí existe la parte, un botoncito rojo donde dice Apply. Ahí pueden ingresar y empezar a crear su perfil y posteriormente en diferentes momentos, si así lo quieren, pueden ir subiendo la información. ¿Qué información les solicita el sistema? Bueno, datos básicos, certificaciones de notas, certificaciones de títulos, que introduzcan su experiencia laboral y muy importante, tienen que cumplir con 4 ensayos cortos. Son ensayos de no más de 500 palabras y los 4 ensayos hay mucha información en línea en realidad de cómo abordarlos, pero los temas principales son primero su perfil de liderazgo, porque la beca se le da precisamente a personas que tengan ese perfil de liderazgo, que tengan ganas de hacer una transformación social, eso es muy importante. Posteriormente, ¿por qué el Reino Unido? Es decir, ¿qué encontraron en ese programa en específico que no existe en ningún otro lugar del mundo o cuáles son las particularidades por las cuales están aplicando a esos 3 programas de maestría? El tercer ensayo es respecto a lo que es la red de contactos, que nos puedan contar cómo van a involucrar, por ejemplo, a la red de exalumnos de Chevening, ¿verdad? Con los contactos que ya tienen para lograr esos objetivos. Y por último, el ensayo final es un ensayo que prácticamente amalgama los otros 3 ensayos como tal, en donde pueden ya ser más concretos, con ejemplos ojalá mucho más directos de cómo es que piensan alcanzar esta transformación una vez que regresen al país. ¿Qué cubre la beca? La beca cubre absolutamente todo. Yo siempre les digo que es una de las pocas becas que quedan que es al 100%, entonces cubre tanto lo que es la matrícula o la colegiatura. Las personas tienen un estipendio mensual para sus gastos personales, que eso es importantísimo. Es una suma pues, de un buen monto que les permite incluso, por ejemplo, hacerle frente a gastos de arrendamiento en caso que no tengan la oportunidad de vivir en el campus universitario. Cubre también los tiquetes de ida y de regreso y tienen acceso a un seguro básico de salud. Ahora bien, ¿cómo es el proceso de reclutamiento? Una vez que ya yo ingreso mis datos, hago los ensayos, presento todas las certificaciones, ¿cuánto tiempo debo esperar para ver si me aceptaron o no? ¿Hay etapas también en el proceso? Así es. Yo siempre digo que esto es un juego de espera y de perseverancia. Es mucho el trabajo que se tiene que hacer tal vez en este momento para generar la aplicación, en especial más que todo por pensar bien los ensayos. Una vez que cierra la convocatoria el 7 de noviembre, hora del Reino Unido, lo que se hace es que toda esa información pasa a un comité lector. Ese comité lector es parte de la Secretaría Chevening. Nosotros como embajada, y en realidad ninguna embajada en el mundo tiene acceso a ese primer filtro por una cuestión de transparencia. Posterior a esto, ellos nos reenvían a nosotros una lista ya de candidatos y nosotros procedemos a hacer las entrevistas. Las entrevistas en los últimos años las hemos hecho de forma virtual, sin embargo estamos contemplando hacerlas de forma presencial para este año que viene y ese proceso se conduce de febrero a abril. Una vez terminada la ronda de entrevistas, ya se le notifica un par de meses después, aproximadamente a finales de junio, a la persona si ha sido seleccionada como becario o becaria. Hay una consulta que mucha gente también se hace, es en el caso de personas que son casadas o que tienen hijos. ¿La beca cubre de alguna forma a sus familiares o solamente es para la persona que aplica? No, la beca cubre únicamente a la persona becaria. En el pasado ha existido la oportunidad que en algunos momentos las personas puedan viajar, por ejemplo, con sus dependientes o con sus parejas, para lo cual la embajada lo que hace es facilitarles la logística de poder conseguir esa visa en específico. Pero sí hay que recalcar que, por ejemplo, la beca como tal y el estipendio como tal cubre únicamente a la persona becaria.
¿Tienen ustedes el dato ahorita a mano de cuántos costarricenses han sido becados? Veía también en la información que ustedes me mandaban que han habido personas que han participado en la política pública, que han tenido cargos también importantes en Costa Rica, que han sido graduados de esta beca. Sí, así es. Bueno, aproximadamente 90 personas son las que se han ido desde 1983. De los últimos años, por ejemplo, este año estamos enviando a 5 personas, el año pasado fueron 4 personas, entonces oscila mucho, es una beca muy competitiva. Estamos recibiendo actualmente alrededor de 350, 400 aplicaciones elegibles por año, lo cual es un número bastante alto, pero muy bueno para nosotros porque nos deja saber que la beca se está consolidando más y la gente se está interesando más en buscar Reino Unido como un mercado alternativo a la oferta tradicional. Y sí, en efecto, hemos tenido pues personas como por ejemplo don Carlos Alvarado, que fue becario del programa, tenemos otras personas que se han desempeñado en la función pública como ministros y ministras, algunos otros tomadores de decisiones, directores de empresas, entonces es muy variado. Y como lo hablábamos antes, lo bueno de la oferta es que aplica para todas las carreras en realidad. No hay una limitante en el tipo de programa que la persona podría escoger. Bueno, vamos a hacer una pausa. Glenda, ya casi volvemos porque nos queda todavía un bloque y mucha información que cubrir. Perfecto. Ya casi volvemos. Continuamos en Conversamos, nos acompaña Glenda Quiroz de la Embajada Británica y estamos hablando del programa de becas Chevening que ellos tienen abierto desde el 12 de septiembre y hasta el 7 de noviembre. Todas las personas interesadas pueden participar, hay algunos requisitos que ya también mencionamos, pero también queremos preguntarle a Glenda cuál es principalmente la preparación que debe tener la persona para este proceso. Bueno, ya una vez que yo fui electa, me avisaron, ¿hay alguna entrevista? ¿Cómo debo desempeñarme? ¿Cuáles son esos tips o esos consejos que debe seguir la gente que ya puede pasar este filtro? Claro que sí. Bueno, creo que el primer filtro en realidad es devolviéndonos un poquito a la parte de la aplicación. La aplicación es muy introspectiva. Creo que una de las cosas más difíciles que siempre me comentan los y las becarias es cómo poder hablar de ellos mismos, ¿verdad? Muchas veces cuando hablamos de la parte de liderazgo lo tratan de perfilar desde el punto de vista del trabajo en equipo, lo cual es sumamente importante, pero para nosotros es muy significativo que la persona pueda reconocer sus fortalezas y debilidades y que pueda hablar abiertamente de ello. No dejemos de lado que estamos hablando de seres humanos, por supuesto, y lo que queremos en realidad es llegar a conocerlos. Si han tenido esas experiencias de éxito, pues que nos puedan comentar, ¿verdad?, cuál fue la fórmula que utilizaron, cuáles fueron las habilidades que desarrollaron, cómo condujeron el trabajo y en caso que no haya sido una experiencia tan exitosa, pues cómo se sobrepusieron, qué aprendieron de esto, qué habilidades también, o sea, lograron rescatar de esta experiencia. Eso es sumamente importante en el filtro, por ejemplo, del primer ensayo de la aplicación. La recomendación que yo siempre les doy es, primero, no tengan miedo a hablar de ustedes mismos, eso es muy importante. Son ustedes, las personas becarias, los que queremos conocerlos verdaderamente. Tienen todas las herramientas para poder desenvolverse en una muy buena aplicación, para contarnos quiénes son, qué han hecho y por qué ustedes consideran que son los mejores candidatos y candidatas. Eso es sumamente importante. Lo segundo es a la hora, por ejemplo, de escribir los ensayos, que traten de ser lo más concretos posibles. Mi sugerencia acá siempre es traten, por ejemplo, de estudiar un poco lo que es el storytelling, ¿verdad? O cómo contar una historia, mantengan ese hilo conductor, porque si lo vemos a nivel de números, las aplicaciones que se reciben es un monto muy grande. Entonces, para el panel, por ejemplo, de entrevista, es muy importante poder llegar a leer a profundidad cada una de las aplicaciones, pero necesitamos mantener ese hilo conductor, ¿verdad?, para tener mayor claridad de quiénes son ustedes y cuáles son esos ejemplos que están dando. Les recomiendo también utilizar algún tipo de metodología, como es la metodología SMART, que se utiliza mucho para redactar objetivos, y si tienen, por ejemplo, datos que puedan aportar y ejemplificar, es mucho mejor en realidad para que la aplicación vaya más sólida.
Hablemos un poco de los programas que se estudian. Todos tienen fechas similares en el inicio, hay un periodo de matrícula que se debe contemplar antes de viajar, todos estos detalles. Ok, vamos a ver, para lo que es la aplicación a las universidades como tal, varía mucho porque depende de cada una de las universidades. Como te comentaba, las personas tienen la oportunidad de escoger 3 maestrías, pueden ser 3 maestrías en una misma universidad o en 3 universidades distintas. Y bueno, los periodos de aplicación pueden estar empezando desde ahorita, septiembre, octubre, pueden extenderse más o menos hasta enero, febrero. La recomendación siempre es traten primero de aplicar a la beca por 2 razones. La primera razón, por una cuestión de tiempo, porque la beca termina precisamente en noviembre. Entonces, posteriormente, ustedes pueden incluso hacer un cambio final si llegan al panel de entrevista, en donde pueden optar por alguna otra universidad o alguna otra carrera. Entonces, tienen un margen ahí de tiempo con el cual pueden jugar. Y la segunda razón es porque algunas universidades cobran un monto para procesar esas aplicaciones. Entonces es muy importante que sepan que en algunos casos, si ya ustedes tienen una constancia que han aplicado a la beca, esa constancia se la pueden enviar a la universidad para que los exoneren de ese pago. Ahora bien, ¿hay posibilidades de que una vez que termine la especialización yo me pueda quedar trabajando en el Reino Unido, o más bien hay una cláusula que te dice que tienes que regresar a Costa Rica y ejercer el conocimiento y compartir el conocimiento con la comunidad costarricense? Así es, en efecto existe una cláusula que es justamente para eso, para que las personas puedan regresar otra vez a Costa Rica y puedan poner en práctica todo el conocimiento adquirido para que puedan desarrollar pues los objetivos de corto, mediano y largo plazo que nos comentaron al principio cuando hicieron su aplicación. La cláusula dice que deben regresar al país por al menos 2 años para estar acá. Ahora bien, podemos comentar un poco acerca de los perfiles de personas que ya se han especializado, que han regresado. Son personas por lo general más jóvenes, hay personas que están casadas, que tienen hijos, que se atreven también a sacar la especialización. Esto como para inspirar un poquito, porque tal vez yo estoy en mi casa y lo estoy viendo y yo digo, no, la beca no es para mí, ¿verdad? Porque a veces nosotros mismos nos ponemos las trabas, pero con este comentario lo que queremos es incentivar a la gente. Así es, en efecto. Todos son muy bienvenidos en realidad a poder aplicar a esta beca. Como les comentábamos al principio, es de las pocas becas que no tienen un límite de edad. Lo que estamos buscando son personas que ya tengan un bagaje de conocimiento, un bagaje de expertise profesional, que tengan una red de contactos, que se consideren agentes de cambio, que hayan pensado, que tengan una incidencia precisamente dentro de esa red para hacer transformaciones sociales positivas, por supuesto. Entonces, en realidad, cualquier persona que sienta aquella vocación, si son personas que están, por ejemplo, en el sector privado y están haciendo innovación dentro de la parte de procesos, están haciendo cambios, ven que están teniendo resultados, pero que les hace falta tal vez, ¿verdad?, ese empujoncito como para poder mejorar un poco las herramientas para el trabajo que están realizando, apliquen. No tienen absolutamente nada que perder. También hago la salvedad de que pueden aplicar todos los años. No, si por A o por B razón no logran alcanzar el panel de entrevista y no logran alcanzar ser becarios este año, pueden aplicar en años consecutivos sin ningún problema. La beca abre todos los años y bueno, al ser una beca también tan competitiva, algunas veces tenemos a personas que han tardado 3, 4, 5 años intentando hasta que lo han logrado. Por eso decimos que es un juego de perseverancia, pero de que es posible y tenemos esas más de 90 personas que nos constatan que la oportunidad es verdadera y que está abierta para toda aquella persona que quiera pues hacer muy buenas aplicaciones y aventurarse en realidad a poder ir al Reino Unido, ¿verdad? ¿Cuáles países, además de Costa Rica, tienen este privilegio de participar en esta beca? Bueno, son más de 165 países y territorios alrededor del mundo. Desde acá, como la embajada es concurrente en Nicaragua, nosotros hacemos el proceso en ambos países. Entonces es sumamente bonito poder ver personas también, o sea, nicaragüenses que están aplicando. Cuando los llamamos a entrevista, que las hacemos también de forma virtual, ver cuáles son los perfiles que tienen, cuáles son esos arraigos y razones, ¿verdad?, de los proyectos que quieren desarrollar. Y también el año pasado se fueron 4 personas con la beca, 4 nicaragüenses, y este año estamos enviando a 2 nicaragüenses también. ¿Cuál es la experiencia una vez que ya se especializan y regresan a Costa Rica? ¿Hay alguna comunidad, alguna asociación conformada, verdad, que puedan también guiar o ayudar en el proceso a otros aspirantes? Sí, en efecto. Existe lo que se llama la Asociación de Exalumnos o Exbecarios. En inglés se le conoce con el término de alumni.
En realidad está consolidada por país, entonces lo tenemos tanto en Nicaragua como en Costa Rica, y es muy bonito porque ellos nos ayudan mucho a nosotros, por ejemplo, con los candidatos que van para entrevista. Entonces hemos podido hacer diferentes talleres virtuales en donde los entrevistados, ¿verdad?, se comunican con los expecarios para poder calmar un poquito los nervios, para que le den tips, ¿verdad?, de cómo abordar la entrevista, de qué decir, de poder darles una guía, incluso, bueno, en ese nivel en primera instancia, pero incluso una vez que están en el Reino Unido es muy bonito porque siempre se les hace una celebración de despedida. Normalmente se hace en la residencia del embajador y participan estos expecarios y les dan tips, por ejemplo, de cosas más prácticas, de dónde tomar el metro, cuáles son los mejores restaurantes a los que pueden ir, dónde comprar ciertas cosas, cómo orientarse en las ciudades. Entonces, verdaderamente es una solidaridad muy grande la que existe, tanto con los becarios que existen, que están acá, como con los que están en el Reino Unido. Algo que se me pasó a preguntarle, ¿qué clase de preguntas o qué clase de cosas quieren saber de los aspirantes en el momento de ya que les hacen esa entrevista? Bueno, en realidad la entrevista es más que todo como una extensión de la aplicación. Entonces, una vez que el panel lector acá en Costa Rica pues ha pasado, ¿verdad?, por toda la lectura de las aplicaciones, sacamos diferentes preguntas, pero lo que sí queremos hacer es ahondar precisamente en ellos. Entonces, si vemos un ensayo de liderazgo e influencia, que como te comentaba es el primer ensayo, que nos puedan aportar más ejemplos, que si nosotros como panel tenemos dudas respecto a la información que nos están poniendo ahí, que puedan clarificar, ¿verdad?, cómo fue esa experiencia, o que nos puedan dar con más solidez, digamos, algunos ejemplos. Es más que todo ahondar precisamente en ellos mismos. Por eso les comento que lo que queremos es llegar a conocerlos, y entre más claros y explícitos puedan ser en las aplicaciones, es mejor, porque es la primera parte de construcción de cara a la entrevista. Nos quedan unos minutitos para el cierre. Si hay alguna recomendación adicional o si usted quiere repasar alguno de los pasos en el proceso, ¿verdad? ¿Dónde debemos ingresar? ¿Cuánto tiempo dura la aplicación? A modo de resumen. Claro que sí. Bueno, vamos a ver. Chevening, programa de maestría de duración de 1 año únicamente en cualquier universidad del Reino Unido para cualquier programa. No hay límite de edad. Pueden hacer la aplicación a partir de este momento y hasta el 6 de noviembre, hora costarricense, 7 de noviembre, hora del Reino Unido. Lo pueden hacer en la página chevening.org y por favor no tengan miedo de aplicar. No hay absolutamente nada que perder. Pueden ganar una excelente oportunidad para consolidar su conocimiento. Y bueno, estamos en realidad a las órdenes para cualquier duda que las personas tengan. Con muchísimo gusto nos pueden contactar a través de las redes sociales de la Embajada. Ahí vamos a estar canalizando todas esas dudas y dándoles contestación. Muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, conversábamos con Glenda Quiroz de la Embajada Británica. Toda la información la puede conseguir en el sitio web que ya ella nos señala. También aparece en pantalla. Y como Glenda lo decía, no tenga miedo, arriésguese. Puede ser una oportunidad que le puede cambiar su vida, ¿cierto? Así es. Gracias, Glenda. Muchísimas gracias a ustedes. Y gracias a ustedes también por acompañarnos en una edición más de Conversamos. Nos vemos y nos escuchamos luego con un nuevo tema.